A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario y continuamos la contemplación del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, que empezamos el miércoles de la semana pasada. Entonces hoy cumplimos una semana contemplando el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13 es muy importante. Claro, todo el Evangelio es importante. Cuando uno dice esto es más importante que lo otro, resulta siempre algo arriesgado, imperfecto. Pero necesitamos tener claro en la enseñanza cómo vamos avanzando. Y entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, que estos últimos días he hecho varias veces, pero vuelvo a repetir porque creo que no es redundante, es preguntarnos de qué trata el capítulo 13 de San Mateo. Lo tenemos que saber. Y entonces les pregunto, ¿quién me dice? Les respondo para no hacer una encuesta. El capítulo 13 de San Mateo trata de las parábolas del reino. Todo el capítulo 13 está tratando de las parábolas del reino y son 7 parábolas, que con seguridad las hemos escuchado muchas veces, pero que es necesario simultáneamente ver en conjunto y ver cada una detalle por detalle. ¿Y por qué son tan importantes estas parábolas del reino? Para eso es necesario saber que Jesucristo viene a revelarnos la verdad, a mostrarnos el camino y a darnos vida. Y la pregunta que también hemos comentado y hemos respondido muchas veces, ¿qué es esa verdad que nos revela Jesucristo? Y la respuesta es la verdad de quién es Dios, la verdad de quién es el ser humano y cada criatura humana, y la verdad de quién es la Iglesia. Siempre esas 3 dimensiones de la verdad son inseparables. Entonces, si nosotros queremos conocernos, no tenemos que ir a un psicólogo, hacer psicoterapia, psicoanálisis, ni nada que se le parezca. Necesitamos ir a Jesús y saber dónde Jesús nos habla de estas cosas. Y justamente en este capítulo 13 nos da algo
que, valga la redundancia y aplica a esta parábola de hoy, es un tesoro. Todavía estoy en introducción, disculpen que haya tanta introducción. Pero más aún, yo necesito, para comprender estas parábolas, ver todo el misterio de Jesucristo y el sentido de la encarnación hasta su Pascua y ascensión a los cielos. Y Jesucristo, sabemos, es Dios y hombre verdadero, nacido de María Virgen, vino a los suyos, dice San Juan, y los suyos no lo recibieron. Y los suyos somos nosotros, todos los seres humanos, porque toda la creación, todo es de Dios. Todo es de Jesucristo, por Él ha sido hecho todo. Pero los seres humanos no lo recibimos muchas veces o incluso no nos damos cuenta si verdaderamente lo estamos recibiendo o no. Y entonces, en la vida pública de Jesús, Jesús empieza su ministerio anunciando: el reino está cerca. Y ahí aparece este misterio del reino que nos explican estas parábolas. Y entonces, claro, uno tendría que preguntarse, ¿qué significa que el reino está cerca? Que Jesucristo está cerca. Tan cerca sabemos nosotros que está entre nosotros, más aún esté en nosotros. Entonces, cuando se habla de reino, se habla de Jesucristo, de Dios y de cada una de las criaturas humanas. Pero Jesucristo, cuando fue a iniciar su ministerio público, no fue bien acogido. Y eso se ve como en la cruz está abandonado. Solo María, el discípulo amado, y 2 mujeres están con Jesús. Y Jesús manifiesta la plenitud del reino en la cruz. Todos esos otros que se entusiasmaban en Galilea, lo buscaban por interés y lo van a abandonar. Y en Jerusalén lo van a hostilizar, van a pactar, se van a poner de acuerdo lo que eran enemigos, se van a enemistar los enemigos y van a matar y crucificar a Jesús. Y entonces Jesús viene a reinar. Él le dice a Pilato, ante la pregunta: ¿eres rey? Sí, yo para eso he nacido, para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, el mundo no lo va a recibir. Y la verdad es que nosotros estamos en el mundo. Y cada uno de nosotros tiene mucho de mundano. Pero también en cada uno de nosotros hay ese campo y hay esa perla. Y nosotros tenemos que descubrirlo. Ahora la gente habla de que hay que buscar cuestiones psicológicas para los problemas que mucha gente dice que tiene, de autoestima, que no sienten que no valen. El Señor nos dice que no es así, que en nosotros somos un campo donde hay un tesoro escondido. ¿Alguna persona es excepción? Ninguna persona es excepción, pero está escondido. Y somos como una perla fina, que si es que un fabricante de perlas buscara, vende todo y se queda con esa perla. Pero la mayoría de nosotros no vivimos así. ¿Por qué? Porque no nos conocemos, no sabemos de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni quién somos. Y Jesucristo, cuando anuncia el reino,
anuncia, repito, simultáneamente, quién es Dios, cuán grande es su misericordia, cuánto nos ama, quién es la criatura humana y quién es la iglesia. Pero nosotros muchas veces podemos creer que lo que necesitamos es acomodarnos al mundo que no conoce al Señor. Porque las cosas del mundo son más llamativas, más seductoras, mueven más, entusiasman a la gente y nosotros podemos creer que ahí está lo importante, ahí está lo valioso. Y entonces muchas veces vivimos en una profunda ignorancia. Y no me estoy refiriendo a los que viven lejos de la iglesia, a los ateos, a los agnósticos. Me estoy refiriendo a los bautizados, a los miembros de la iglesia, a los laicos comprometidos como ustedes, a los clérigos como yo. Y entonces por eso es que este capítulo es tan importante. ¿Cuántas, diríamos, dificultades, malestares, depresiones, enfermedades de distinto tipo se resolverían solo sabiendo esto, que está dicho por Dios mismo? Pero claro, ni entendemos, ni lo escuchamos, y entonces buscamos otras cosas. Hay que alguien me haga algo especial, que me echen algo especial. Y lo único que necesito es de Jesucristo, es escucharlo y ser su discípulo. Y estas parábolas son dichas a sus discípulos. Porque lo que hace el Señor es, viene, se manifiesta, anuncia que el reino está cerca, antes lo ha anunciado el Bautista, conviértanse, y empieza a manifestar los signos mesiánicos para saber que está presente, los milagros. Pero la gente lo busca por los milagros y no lo busca a Él. Y vendrán los ayes, ay de ti, Cafarnaún, ay de ti, Betsaida, ay de ti. Y entonces Jesús se da cuenta que los milagros no hacen que la gente se convierta y que hace que la gente lo busque por interés. Entonces hay gente que va buscando milagros y cree que está buscando al Señor, pero luego en Jerusalén no solo no lo quieren recibir, sino lo acusan de actuar con el poder de Belcebú. Y entonces el Señor produce un punto de inflexión y empiezan a hablar en parábolas, es decir, en comparaciones. Pero a sus discípulos les revela las parábolas en su casa, porque ellos le preguntan qué significa. Y podríamos decir entonces que toda la vida de Jesucristo es una parábola, que la vida de cada criatura humana es una parábola, que la vida de cada uno de nosotros es una parábola, que la vida de nuestra familia es una parábola, que la vida de la iglesia es una parábola, que la historia de la humanidad, de nuestro país, de cada pueblo, de cada comunidad es una parábola que tenemos que entender. Y para eso el Señor nos explica las parábolas. Y va a preguntar, lo veremos el viernes, si es que hacen las lecturas de el tiempo ordinario y no del propio, porque el viernes vamos a celebrar a Santa Marta. Entonces dirá el Señor al final, ¿han entendido? El Señor quiere que entendamos, porque Él es un maestro que se desvive porque nosotros entendamos, porque Él quiere que nosotros libremente lo acojamos para que podamos vender todo. Pero claro,
como no entendemos, como no queremos, muchas veces no somos sus discípulos y lo seguimos si es que hace lo que nosotros deseamos. Estas parábolas, las que hemos proclamado hoy, la del campo donde hay el tesoro y la de la perla, se parecen, pero no son el reino. Y el reino no se parece a la perla ni al campo, sino a la persona que encuentra y a la persona que busca. Dice el Señor, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas, el que le encuentra vende todo y siempre va a ser, el reino se parece. Y el reino se parece, nos decía el Señor el miércoles de la semana pasada, a un sembrador que sale a echar sus semillas por el campo y cae en distintos lugares, distintos tipos de tierra. Esos somos nosotros. Es su palabra. Y Jeremías en la primera lectura nos dice que las palabras del Señor, Él las devoraba. ¿Ustedes alguna vez han devorado las palabras del Señor? Cada vez que recibo la Eucaristía, devoro las palabras del Señor. Lo devoro a Él mismo. Lo que está comprendiendo Jeremías todavía es una figura. No tiene la plenitud de la revelación que se nos ha dado a nosotros. Pero Jeremías muestra algo muy importante, el profeta. Y todos nosotros somos bautizados, también sacerdotes, profetas y reyes, en el ministerio común. Y el profeta, cuando encuentra el tesoro, entre comillas, se desubica. Ya no puede relacionarse, su relación con los demás ya no es como siempre. Se da cuenta que está en el mundo, pero que no es del mundo. Y entonces eso le produce a Jeremías, diríamos, una desazón, porque de Jeremías quiere ser acogido por las personas, quiere ser amado, pero la gente no lo quiere escuchar, la gente lo culpa, la gente lo va a querer matar. Eso pasa con los discípulos. Eso el Señor también nos lo señala, porque los discípulos no son más que el maestro. Y entonces Jeremías vive esa contradicción. Pero el Señor le da el consuelo. Jeremías poco a poco se va dando cuenta que solo en el Señor, como dice Santa Teresa, solo Dios basta. Y eso para cada persona es un camino que toma años. Pero cuando yo creo que ya sé, cuando yo creo que ya lo tengo, cuando yo creo que el problema es que los demás no saben y yo sí sé, cuando yo dejo de buscar o busco solamente lo que yo creo, lo que yo imagino o lo que entre comillas me entusiasma, voy a cometer el error que también el mismo Jeremías nos decía. Así empezábamos la primera lectura del día jueves. No saben dónde buscar. Y nosotros sí deberíamos saber dónde buscar. Y entonces la pregunta es, ¿dónde busco yo ese tesoro? Y ese tesoro viene escondido en lo pequeño, en lo que muchas veces voy a despreciar, en lo que no me va a impresionar. Ayer conversaba con unas amigas
y escuchaba y justo pensaba y ahora en la mañana recordaba y lo vuelvo a recordar y se los comparto. Y algunas personas decían algo así más o menos, no literal, pero decían algo así. Es que esta persona y esta otra persona sí, porque ahí sí entusiasma. Y entonces la gente va. A este otro sitio la gente no va. Se referían a sacerdotes. Y entonces, claro, si yo estoy buscando al sacerdote, si yo estoy buscando al cura, si estoy buscando lo externo, no puedo encontrar lo escondido. Y el tesoro está escondido, el reino está escondido, el Señor está escondido. Tan escondido está que está presente en la Eucaristía. Tan escondido está que está presente en su palabra. Entonces, si es que yo ando buscando lo llamativo, puedo, entre comillas, emocionarme, puedo, entre comillas, sentir muchas emociones, pero no significa que me estoy encontrando con el Señor. Y entonces yo no voy a querer dejar todo por el Señor, porque en realidad yo estoy buscando lo que me gusta, lo que me agrada, lo que me impresiona. Yo soy el que decido. Y el misterio de los que buscan el reino es que se tienen que encontrar con el Rey que viene a buscarnos. Y Él viene manso y humilde, pasa desapercibido. Y en la Eucaristía se ha anonadado en extremo, pero Él es el Todopoderoso, por quien todo ha sido hecho, la palabra eterna, el Dios vivo. Pero no me impresiona, quiero otras cosas. Por eso estas parábolas hay que leerlas una y otra vez. Y uno preguntarse, si cree que se ha convertido, que está en camino de conversión, ¿a cuál de estas parábolas se parece mi primer encuentro con el Señor? Si no se parece a ninguna de estas, lo más probable es que todavía no me haya convertido. Y por eso necesitamos venir a la Eucaristía y acudir a la confesión sacramental, porque en esos dos sacramentos se actualiza el encuentro de todos los bautizados, de todos los que ya hemos recibido los sacramentos de iniciación cristiana con el Señor. Porque lo que ocurre es que ya me bautizaron, ya hice mi primera comunión, ya hice mi confirmación, incluso han recibido el sacramento del matrimonio, incluso hemos recibido el sacramento del orden, pero han habido tantas cosas externas, no escondidas, sino aparentes, bellas, no malas, sino buenas, que nos han distraído, nos han impedido llegar a lo más profundo y lo más escondido. Y entonces me quedo con alguna comprensión intelectual y puedo creer que eso es suficiente encuentro. Y todavía no sé quiénes nos muestran esa experiencia, los santos. ¿Quién primera? Nuestra Madre Santísima, San José. Y toda la multitud de santos, cada quien a su manera peculiar. Pero a veces también puede ocurrir que lo que nos llama la atención de los santos, igual que en los sacramentos de iniciación cristiana, igual que en el matrimonio, en la ordenación sacerdotal, es lo externo. Y entonces no nos damos cuenta qué es lo importante. Y entonces no podemos encontrarnos con el Señor. Que el Señor nos ayude con su misericordia para que no seamos engañados
ni por el maligno que siembra cizaña, mientras dormimos viene a confundirnos, ni por nosotros mismos, que en una soberbia escondida, disfrazada de fe, puede impedirnos encontrar ese tesoro que se parece, porque lo que el Señor nos da, dice San Pablo, ni el ojo vio, ni la inteligencia, ni la razón del hombre puede comprender. Nada de este mundo. Ahora solo vemos en la fe, pero caminamos porque deseamos un día alcanzar la plena visión. Y solo esa alegría serena de ese encuentro nos va a ser capaces de no abandonar al Señor en el momento de la prueba. Que nuestra Madre Santísima y San José y la multitud de santos nos ayuden para que el Señor pueda concluir la obra buena que empezó el día en que vino a habitar en nuestra casa. Que así sea.